Desde sus orígenes, la Cancillería argentina tiene un departamento con competencia sobre la cuestión de las Islas Malvinas. A partir de 1967 pasa a ser una dirección general, que entiende en el diseño de los planes para el logro de los objetivos diplomáticos, vinculados al área de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La Dirección Malvinas también estudia la seguridad y los recursos de los espacios marítimos, además de recopilar datos, antecedentes y materiales que apoyan los reclamos diplomáticos de nuestro país. Malvinas, buenas tardes. Las islas y su historia son omnipresentes en este lugar. Ministra, aquí está la nota que me solicitó. Muchas gracias. Espérame un minutito. El reclamo del ejercicio de soberanía de la Argentina sobre los 3 archipiélagos y los espacios marítimos circundantes se basan en aspectos jurídicos, políticos e históricos. Empezando, como sucesión de estados, recibimos los derechos provenientes de España conforme a los dispositivi iuris de la época. Pero la historia de las Islas Malvinas no comienza cuando Inglaterra las usurpa en 1833, sino 3 siglos antes, allá por 1520, cuando los barcos españoles avistan el territorio del Atlántico Sur y tras descubrirlo, lo incorporan a su territorio. Desde la llegada de Colón a América, España y sus marinos sufren una verdadera fiebre de las exploraciones. Las bulas pontificias y el Tratado de Tordesillas les asignan potestad sobre esta parte del mundo. Y todos compiten por encontrar el paso interoceánico, que permitirá dar la ansiada vuelta al mundo y llevar las riquezas de Oriente a la metrópoli. Es la expedición encabezada por Fernando de Magallanes la que descubre el estrecho, que comunica el Atlántico con un océano al que llamarán Pacífico. Pero meses antes, el duro invierno austral de 1520 los obliga a refugiarse en las costas de lo que hoy es la Patagonia Argentina. Los tripulantes se amotinan por la dureza de las condiciones. Y Esteban Gómez, el capitán de la más grande de las 5 naves, la San Antonio, decide desertar y volver a España. En esa travesía, Gómez divisa por primera vez las islas, que desde ese momento aparecen en la cartografía como de San Antón. Estas islas de Sansón o de los gigantes referían quizás a un relato bíblico, como Sansón, pero también podría confundirse con el nombre de San Antón, que era la nave en la cual llegó Esteban Gómez. Otros dicen que se llamaba de los gigantes porque frente al puerto de San Julián habían avistado a los indígenas que estaban ahí, como eran tan grandes, comparado con los españoles, les decían los gigantes. Y este quizás fue el primer nombre o uno de los primeros nombres de Malvinas, que tuvo muchos nombres. Pero se llamaron Pepis, se llamaron Sebaldinas, se llamaron Malvinas. En 1527, basándose en las observaciones de Gómez y de otros capitanes españoles, el cosmógrafo real de Carlos I, Diego Rivero, elabora lo que se conoce como el primer mapa científico, la Carta Universal, que contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora. En él se observa claramente, frente a las costas de la Patagonia, un grupo de islas que coinciden con la posición de las actuales Malvinas.
Es en ese primer momento que las Islas Malvinas pasan a ser parte de ese mapa de soberanía que estaba construyendo el Imperio Español, bien, sobre el sur de este continente. Estas islas de Malvinas y que rodean a Malvinas, y lo digo de esta forma porque todavía no tenían ese nombre, ya están incorporadas a la cartografía española. A partir de ese momento, las islas continúan apareciendo en los mapas de Giovanni Battista, Juan Bautista Agnese, Sebastián Caboto, Darinel, Diego Gutiérrez y Bartolomé Olives. Son innumerables los mapas que demuestran que el archipiélago era conocido al menos desde 1527. Sin embargo, recién en 1592, el marino británico John Davis avista las islas y se atribuye el descubrimiento. Los ingleses dicen haber descubierto las Malvinas. 70 años antes ya había mapas ibéricos que nos dan a nuestro favor esta idea del descubrimiento. Décadas más tarde, Inglaterra y Francia reconocerán la exclusividad de España en el Atlántico Sur en los diversos tratados suscriptos, como el Tratado Americano de 1670, firmado entre España e Inglaterra, o la Paz de Utrecht, acordada en 1713 entre España, Francia e Inglaterra. Esta situación cambia a mediados del siglo XVIII, cuando las Islas Malvinas comienzan a interesarles a Inglaterra y a Francia. Pese a no haber reclamado soberanía anteriormente sobre el archipiélago, ambas potencias buscan dominar un punto estratégico frente al Estrecho de Magallanes. El primer intento de ocupación se produce en 1764, cuando Francia desemboca en la Bahía de la Anunciación y funda el asentamiento Fort Saint-Louis en la isla Soledad. Los franceses que estaban en el puerto de Saint-Malo, que hacían expediciones hacia la América del Sur, en un momento vienen en una expedición con Luis Antoine de Bougainville, y sus marinos eran provenientes de este lugar de Saint-Malo, a los cuales se denominaban maluinos. Por lo tanto, cuando llegan a las islas, le ponen malouinas. Bougainville tiene un proyecto de colonizar las Islas Malvinas. Rápidamente es detectado por la corona española y la corona española lo que hace es elevar una protesta a Francia con el argumento de que esos territorios históricamente pertenecían al Imperio Español, al virreinato. Eleva esa protesta y Francia lo que va a hacer prácticamente de inmediato es reconocer este derecho de España sobre esas islas y hacer entonces que la expedición de Bougainville, que ya había iniciado una colonización, se retirara, se replegara. Finalmente, 3 años después, en 1767, Francia evacúa Saint-Louis y ratifica la soberanía de España en el archipiélago. En 1766, y en forma paralela al asentamiento francés, una expedición británica llega clandestinamente a las islas y construye el fuerte Port Egmont. Poco tiempo después, los ingleses se ubican en un pequeño islote que estaba en la otra Malvina, que se llamaba la isla Sounder, y ahí pusieron un puerto que llamaba Egmont. Pese al secreto inglés, España toma conocimiento y al ser desoídos sus reclamos, en 1770 decide actuar y expulsar por la fuerza a sus ocupantes. Como había problemas y posibilidad de guerra entre Inglaterra y España, hicieron un acuerdo para que los ingleses volvieran un tiempo a este puerto Egmont. Estuvieron un tiempo y por un pacto secreto, ellos se retiran definitivamente de las Islas Malvinas. Como parte del acuerdo, se conviene verbalmente que los ingleses se retirarán de Port Egmont,
lo cual ocurre en 1774. En 1790, Gran Bretaña reconoce una vez más los derechos de España en el Tratado de San Lorenzo del Escorial. Allí se compromete no establecerse en las costas orientales y occidentales de América del Sur, ni en las islas ya ocupadas por España. Pero una vez que los británicos se retiraron de las islas, los españoles estuvieron con 32 gobernadores ejerciendo soberanía y control sobre los balleneros y demás, y los foqueros. Los gobernadores españoles se suceden en Malvinas hasta el año 1811, en que la guarnición de Puerto Soledad es convocada desde Montevideo para la defensa de la monarquía española. Esto es importante porque esta es la continuidad jurídica de que España siempre ejerció soberanía sobre las Islas Malvinas. A partir del primer gobernador español, 1767 en Malvinas, la dependencia política de Malvinas era directamente con lo que es hoy la provincia de Buenos Aires. Entonces hay elementos de prueba, inclusive ha reconocido que España era el legítimo dueño de esas tierras. Comienzan las guerras de la independencia. América entera se ha puesto de pie y reclama lo que es suyo y está en manos españolas. Con la Revolución de Mayo se inaugura otro capítulo en la historia de las Islas Malvinas. El argumento más obvio de por qué las islas son argentinas es porque finalmente todos habían reconocido que eran de España, que pertenecían a la zona del Virreinato del Río de la Plata y naturalmente cuando Argentina se independiza y adquiere jerarquía de Estado, todo eso pasa a ser jurisdicción argentina. En 1820, las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata envían al norteamericano nacionalizado argentino David Shewitt, coronel de la Marina de Guerra, a Puerto Soledad, capital de las Islas Malvinas. El 6 de noviembre, Shewitt iza la bandera celeste y blanca y advierte a los navíos pesqueros y foqueros que sus actividades son ilegales. El comandante de la embarcación Heroína en 1820, Shewitt, asume la comandancia de Malvinas en un acto público en el cual asisten navegantes, balleneros, representantes de Inglaterra y de Estados Unidos y de Francia, y todos parecen acordar con esa situación. No hay ninguna voz que se eleve en señal de protesta a ese acto de soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1820. La noticia recorre los periódicos de los Estados Unidos y del Reino Unido sin provocar comentarios oficiales de sus gobiernos. Durante los años siguientes, Puerto Soledad crece lentamente y se va poblando de habitantes que crían ganado, cazan lobos marinos y prestan servicios a los buques que tocan puerto. Los datos hablan de cerca de 200 residentes fijos, entre los que se encuentra Luis María Bernet. En 1829 se crea finalmente la Comandancia de Malvinas, donde se nombra un gobernador que es Luis Bernet. Las funciones del gobernador Luis María Bernet comprenden el hacer cumplir la legislación argentina y cuidar las costas y los reglamentos de pesca vigentes. Bernet construye un fuerte e instala algunos cañones para la defensa del lugar. Junto a su esposa, emprende estudios para futuras colonizaciones, traza mapas de las islas y promueve la exportación de cueros y carne salada. Edifica también nuevas viviendas y refacciona las ya existentes para alojar a grupos de colonos que se trasladan allí. Donde fueron panaderos, donde fueron carniceros, va mucha gente. Esto es muy importante rescatar aquella aventura,
a aquellos civiles que estuvieron en Malvinas. Gente poco conocida que estaba en aquella colonia de Vernet. A partir de 1811 hay una serie de medidas administrativas tomadas por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata que hacía asignación de tierras, posibilidades de control sobre derechos de la pesca de las focas y de las ballenas, es decir, y las designaciones de gobernadores en las islas que mostraban la voluntad política de este gobierno, que había que ver que estaba luchando por la independencia y tratando de organizarse nacionalmente, o sea que tampoco estaba en las mejores de las situaciones. Gran Bretaña reconoce la independencia argentina, que en 1824, si no recuerdo mal, en ningún momento hace alguna reserva sobre las islas. No objeta nada de lo que dice Argentina, que es la Argentina. Y Argentina ejerce jurisdicción, manda autoridades, toma decisiones. Mientras la comandancia política y militar argentina gobierna las islas, en Londres se preparan nuevos planes secretos de ocupación. En 1829, marinos británicos escriben al Parlamento, aconsejando asentar una colonia en el archipiélago para reabastecer las naves que dan la vuelta al Cabo de Hornos. Para el almirantazgo británico, esta colonia facilitará la actividad de pesqueros, balleneros y foqueros y abrirá el camino al Pacífico. Ese mismo año, el primer ministro británico Arthur Wellesley, duque de Wellington, recibe un informe que recomienda apoderarse de un puesto solitario en la parte más meridional de los territorios, que en Sudamérica pertenecían a España y que bordean el Atlántico. El informe asegura que las jóvenes repúblicas no tienen ningún poder para impedir dicha ocupación. En noviembre de 1829, después de medio siglo de silencio, medio siglo en el que España y la naciente República Argentina habían ejercido soberanía sobre las islas, el Reino Unido protesta contra el nombramiento de Vernet. La idea de la usurpación de las islas ya está en marcha. Pero mientras Inglaterra arma sus planes de invasión, un nuevo actor aparece en escena. En 1831, el gobernador Vernet captura 3 buques norteamericanos que se dedican a la caza ilegal de lobos marinos. La tripulación de uno de los barcos, de nombre Harriet, es enviada con su capitán a Buenos Aires para ser juzgada. Vernet y su familia también arriban a esa ciudad el 19 de noviembre de 1831. Al enterarse de los hechos, el cónsul de Estados Unidos le exige al gobierno de Rosas que se retracte. De lo contrario, la corbeta USS Lexington atacará las Islas Malvinas. El 27 de diciembre a medianoche, la Lexington ataca Puerto Soledad, ocupa los edificios, saquea el almacén, inutiliza fortificaciones y artillería, quema la pólvora y toma prisioneros. Este cañoneo, esta ocupación de la Lexington por este capitán, desconoce y da vía de entrada a que en 1833 los ingleses usurparan finalmente, un 2 de enero, las Islas Malvinas. Con la posición militar argentina debilitada, con muchos de los pobladores fuera de la isla y con el trabajo que comenzara Vernet casi destruido, los personajes en escena vuelven a cambiar rápidamente. Estados Unidos pasa a segundo plano y reaparece Gran Bretaña. En 1832, Inglaterra aprovecha la debilidad que se vive en el territorio continental por los enfrentamientos entre unitarios y federales y da órdenes secretas de tomar el control sobre el archipiélago. El 3 de enero de 1833, la corbeta británica HMS Clio desembarca en Puerto Soledad
y su capitán, John Onslow, toma posesión de las islas por la fuerza. En ese momento Vernet no estaba presente en Malvinas, estaba en Buenos Aires ya. El quien estaba a cargo, bien, era un comandante llamado Pinedo. Ese comandante Pinedo, primeramente al reconocer la llegada de la embarcación Clio, sencillamente lo que se le plantea es que es una embarcación que viene en situación de tratativas pacíficas, y en ese momento lo que hace el comandante de esta embarcación Clio, James Onslow, es decirle que viene a tomar las Malvinas y que ya no reconoce bien el derecho de Buenos Aires sobre esas islas, sino que, respondiendo a su majestad británica, viene a ocuparlas. Cuando irrumpe el Reino Unido en 1833, ese acto de fuerza se enmarca en toda su política colonialista del momento. Expresamente se dice que la colonización y la población de las islas se va a hacer con gente del Reino Unido. Para ese entonces, Juan Manuel de Rosas ha terminado su primer gobierno, que es sucedido por el de Juan Ramón Balcarce, un militar federal. Gobierno muy frágil, gobierno muy débil. Su ministro de gobierno es Massa. Inmediatamente Massa lo que hace es elevar una protesta al encargado de comercio, de relaciones comerciales. También lo que hace es instruir a nuestro ministro, Manuel Moreno, en Londres para que eleve la protesta directamente, ¿sí?, ante la corona inglesa. Hubo rapidísimos instintos que llevaron a plantear que hacía falta reclamar la soberanía y reclamar lo que era efectivamente una usurpación. Hay una cosa muy importante, y es que nunca la Argentina consintió la ocupación y siempre la denunció desde el primer momento. Después de 1833, estando ya bajo la ocupación inglesa, ocurre una discutida rebelión, pero ahí aparece la figura del gaucho Rivero, que junto con otros y con algunos indios que lo acompañaron, que estaban trabajando en la colonia de Vernet, se rebelan contra la ocupación. El gaucho Rivero viene a representar, viene a simbolizar la resistencia de nuestra población criolla, ¿sí?, a la imposición violenta de un orden político ajeno a nuestras circunstancias. En enero de 1834, las tropas que arriban en el navío HMS Challenger capturan a los rebeldes, entre ellos Antonio Rivero, quienes son trasladados a Londres. Al querer ser juzgado, no puede ser juzgado, porque los jueces ingleses dicen que estas islas están fuera de la posibilidad de juzgarlo, como que no pertenecían a ellos. Por lo tanto, lo devuelven. Y este detalle también es importante, a saber, no tenían jurisdicción sobre nosotros. Según las leyes del Imperio Británico, cada colonia debe tener su propio sistema judicial, y la recién nacida colonia no tiene ni leyes ni derecho. Entonces, el gaucho Rivero y otros prisioneros son enviados nuevamente a América del Sur. Se sabe que son trasladados a Río de Janeiro, y desde allí emprenden el retorno hacia el Río de la Plata. Pero resulta difícil seguirles el rastro en esos tiempos convulsos. No se puede pensar que lo que fue la ocupación inglesa de las Malvinas a principios del año 1833 constituyó un hecho aislado, sino que tiene que estar pensado en una cadena de sucesos que tiene en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 su antecedente. Las agresiones imperiales que habían comenzado en 1806 y 1807 con el fracaso de las invasiones inglesas y seguido con el despojo de las Islas Malvinas en 1833, tienen un nuevo episodio en 1845.
En el marco del conflicto entre unitarios y federales argentinos, y entre blancos y colorados uruguayos, y con la excusa del libre comercio y la navegación, Francia e Inglaterra se acercan a las costas del río Paraná, y se desata el combate conocido como Vuelta de Obligado. En desigualdad de condiciones, Lucio Mansilla, jefe de los patriotas, atraviesa el río con una serie de cadenas montadas sobre lanchones. Durante horas se combate fuertemente y se causan daños al invasor. Hasta que las cadenas ceden. Aún así obligan a la escuadra anglo-francesa a volver a sus naves. En Obligado quedan los cuerpos de 250 hombres. Según algunos historiadores, tal vez llevados por la justicia poética y el mito, entre los caídos habría estado el gaucho Rivero. De las 4 agresiones armadas británicas que sufre Argentina en el siglo XIX, solo la de Malvinas sigue sangrando como una herida en nuestro territorio. Durante casi todo el siglo XX, Argentina defenderá con fortaleza sus derechos por la vía diplomática. La existencia del Departamento Malvinas es la prueba directa del continuo trabajo por la recuperación de la soberanía del territorio de las islas en forma pacífica.